Saludos, querida comunidad boricua interesada en aprender, en seguir refinando lo que siempre digo, la buena vida con la vida buena. Estoy con mi gran amigo Carlos Dalmau, el licenciado Carlos Dalmau, que muchos de ustedes saben que tiene un librito muy interesante que está circulando en nuestra comunidad, Sócrates versus Trump. ¿Qué tema más importante y relevante? Estamos grabando un viernes después del final de la convención demócrata. Hay esperanza, pero sabemos que entender esta psicología, este discurso de Trump es importante para sobrevivir como país, como nación, como comunidad global. Carlos, es un placer tenerte aquí, tener la oportunidad de dialogar de este libro, de tus pasiones, de nuestras pasiones mutuas con la filosofía, y como yo digo, soy un consumidor de las humanidades. Ninguno de los dos somos filósofos profesionales, pero si uno va a desarrollar fe en la vida, lo tiene que hacer con herramientas. Lo puede hacer con una religión establecida que te dé todas las contestaciones, o nos podemos ponernos a preguntar. Háblame de tu momento, de este libro y de esta pasión que nos une. Primero, un placer estar aquí contigo. Te conozco hace tiempo y te admiro porque pones en práctica muchas de las cosas que los filósofos han venido explorando a través de los siglos. Y como tú bien dices, la vida que nos ha tocado es una vida corta comparado con lo que es la historia humana. Si otros han avanzado, pues no seamos tontos, vamos a tratar de aprender de ellos. Y este libro es ese esfuerzo. A mí me han hecho esta pregunta. Yo entiendo que tú querías analizar a Trump, porque Trump es el fenómeno político que define nuestros tiempos, en un sentido muy radical. Pero Sócrates, ¿por qué Sócrates? Y yo la contestación que doy es que yo comencé mi estudio de Trump como una manera de explicarme ¿cómo es posible Donald Trump? Porque Donald Trump no es una persona sola que está en una esquina, es una persona con millones de seguidores, con personas que lo imitan en otros países, otros líderes lo imitan, con una trayectoria que mucha gente entiende que es exitosa. Y cómo entender ese fenómeno en estos tiempos. Y yo recluté al filósofo de la pregunta, al filósofo del método, que es Sócrates. Y de ahí surge la idea de escribir este libro, que pues estoy encantado de saber que te ha gustado. Me ha encantado porque yo creo que estos diálogos son muy accesibles a cualquier persona que piense y que quiera entender, Carlos, lo que es la paradoja, ¿verdad? La gente que siente que son sensatos y razonables dicen, pero es que yo no puedo entender cómo el emperador no tiene ropa y por tanto tiempo ha podido persistir. Todo el mundo ha dicho, yo puedo entender que al principio la gente los confundieron, los marearon, pero que todavía estemos peleando y a pelo de poder desbancar toda esta forma de pensar, y que esta forma de pensar, esta forma de trabajar la psiquis colectiva tiene unas herramientas, tiene unas reglas, y eso es lo que vamos a tratar de profundizar. Fíjate, aquí hay una serie de ideas que yo creo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y primero que todo me gustaría compartir con aquellos que nos están viendo esa famosa pintura de Rafael que estamos viendo ahí, que está en el Vaticano, que tiene todo el corillo de filósofos para aquellos tiempos, pero en el medio están estas dos grandes figuras. Carlos, me gustaría rápidamente que nos hablaras un poquito de esa santa trinidad de la filosofía griega, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles. Obviamente uno de ellos nunca escribió nada. Así que háblanos un poquito de cómo se fue
creando este cuerpo de conocimiento compartido por estos tres grandes gigantes. Con mucho gusto. Lo primero es que esa hermosa, esa pintura de Rafael Sanzio que está en el Vaticano, tú pones ahí dos figuras, a Platón, que es quien señala hacia el cielo, y a Aristóteles, que aparece con la mano señalando las cosas. Y evidentemente lo que hace es que reproduce que Platón es el filósofo que habló de las ideas, del mundo elevado de las ideas, que es la realidad, y Aristóteles no le preocupa tanto ese mundo, sino el mundo de la verdad, realidad. Tú sabes que hay un refrán que a mí me encanta, que es un comercial de los 70, de los zapatos. Los pies en la tierra. Los pies en la tierra y los zapatos en la gloria. Y esa es la dinámica, una de las cosas filosóficas más importantes. O sea, la verdad está mirando, buscando ideas, cosas universales, o partiendo de la experiencia. Partiendo de la experiencia, ¿no? Pero aquí es que yo creo que se pone interesante, Jaime. Hay un filósofo alemán que a mí me ha influido, que se llama Hans-Georg Gadamer. Ajá. Y Gadamer tiene una tesis que dice que Sócrates, Platón y Aristóteles son una trilogía y no tienen tanta diferencia en cuanto a ciertos principios fundamentales, y especialmente la idea del bien. La idea del bien. Eso, fíjate, la filosofía se divide en presocrática y posocrática. ¿Y por qué? Y la gente dice, ¿por qué? Bueno, porque antes de Sócrates habían unos filósofos que estaban preocupados por el cosmos. Si las cosas están hechas de aire o de tierra o de agua, ¿verdad? Los elementos. Eso de por sí fue un gran paso del pensamiento. Claro. Pero Sócrates es el primero que dice, yo quiero aplicar esa metodología de investigación a la realidad humana. Y es el que trae, dijo Cicerón, la filosofía a la barra, a las plazas, a las casas. Y se pregunta, ok, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es el bien? Con eso él inaugura el pensamiento occidental como lo conocemos. Su gran alumno es Platón, y el alumno de Platón, Aristóteles. Y Gadamer dice, la gente quiere decir que Platón era el idealista y que Aristóteles era el realista, pero eso no es tan así. Platón era un hombre que tenía una conciencia muy clara también de las realidades humanas, y Aristóteles no niega que hay tal cosa como la idea del bien, ¿verdad? El concepto del bien. De hecho, no sé si me quiero extender mucho, pero Aristóteles dice algo que para mí todavía es cierto. El bien supremo del ser humano es la felicidad. La eudaimonia, eu significa bien, y daimonia es como el espíritu humano, el bien vivir, el buen vivir, que es la felicidad. Y él dice, ese es el bien supremo, porque todos los demás bienes van en función de ese. Te explico. Si alguien te dice, bueno, la felicidad es el placer, está bien, pero el placer puede ser transitorio. Claro. Tú tienes el placer, pero ¿para qué? Porque me hace feliz. ¿Tú quieres hacer dinero? Porque el dinero me hace feliz. Dice, esos son medios hacia un fin, que es la felicidad. Pero mucha gente demuestra en su vida que el dinero no te hace feliz, ni a lo mejor el placer. Eso te puede dar un sentimiento transitorio. Y Aristóteles es el maestro de eso. Él dice, es que la felicidad es una forma de vida. No es tener algo, es una vida que tú llevas y tú dices, esta es la felicidad. Eso es para mí. Por eso es que yo siempre, cuando hago mis programas, siempre digo la vida buena con la buena vida, ¿verdad? Aceptamos de que uno quiere estos placeres. Me encanta esa línea. Pero la buena vida, como tú dices, la vida es que donde uno siente que está floreciendo, prosperando. Y hay un tema que me encantaría tocar rápidamente, y es la cuestión del concepto de ellos del alma. Exacto. Porque el alma es básico lo que estamos tratando de hacer en términos de buscar la felicidad. Estamos tratando de sincronizarnos con el alma, y el concepto del alma de ellos era un poco distinto a como lo vemos. Un poco distinto. No hay duda de que Sócrates y Platón
quizás influenciados por los pitagóricos, entienden que el alma es el depósito del pensamiento. El alma es lo contrario al cuerpo mecánico. Y piensan, hay 3 diálogos en los cuales Platón tiene lo que llaman un mito escatológico, que es ¿qué pasa después de la muerte? En mi libro hay un mito escatológico, en el diálogo con Ivanka, porque para mí hay que explorar el tema de la muerte, y lo exploro de una manera. Sin embargo, Aristóteles pensaba que el alma es verdad, que es el depósito de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, pero él no estaba claro que el alma vivía después de que el cuerpo se acababa. Y ahí que hay una una diferencia. Era una conciencia y una manera de conectarnos con el espíritu del cosmos, pero a Aristóteles no se le puede adjudicar que tenía la creencia en que el alma sobrevivía al cuerpo. Mientras que Platón sin duda pensaba que el alma era algo que trascendía el cuerpo. Porque el alma se comunica, por eso toda la idea de que el alma es lo que permite que nos comuniquemos con las ideas, con la idea del bien, con la idea de la justicia. Vamos entonces a empezar a trabajar con los elementos que están en el libro, y que la intención del libro es ¿cuál, Carlos? O sea, porque esa es una buena pregunta. Es que entendamos la grandeza de Sócrates, que entendamos las mañas de Trump. Bueno, yo creo que una buena pregunta. El libro, lo primero que debo confesar es que el libro es un ejercicio mío, muy personal, para yo ayudarme a entender a Trump y a la política. Porque a pesar de que yo he estado, ¿verdad?, a través de mi vida, de una u otra manera estudiando y practicando la política, no como candidato, pero en el proceso de la política en Puerto Rico y Estados Unidos, me parecía que Trump era un enigma, que yo no tenía claro cómo era viable. Pero también el libro no es un libro ni de propaganda, ni es un libro de lecture. No te estoy atosigando una manera de ver el mundo. El libro es lo contrario. Si mi exploración te sirve a ti a llegar a tus propias conclusiones, yo he sido exitoso. Y por eso Sócrates es perfecto para ese libro. Porque Sócrates, si tú te das cuenta, hay momentos en el libro que Sócrates te dice lo que él opina porque se lo preguntan. Bueno, ¿tú qué crees de la política? Y él dice, pero Sócrates quiere entender tu opinión, quiere profundizar. Y el libro sirve también como un espejo para el lector, para que se autoexamine. Cuando yo analizo lo que es votar por un político, ¿a qué yo me refiero con decir que este es mejor que el otro? Pues eso está explorado. Y yo no te digo necesariamente cómo contestarlo, te toca a ti. Y yo quisiera que el lector, ¿verdad?, los que no han leído, que lo lean, no para venderles una visión de mi visión del mundo, es para que mi proceso los ayude a ellos a llegar a su conclusión. Y ciertamente Trump es el antagonista de todo esto. Claro. Y hay aquí una frase de Sócrates que quiero aprovechar y poner en perspectiva, pues pudiera percibirse esta frase de él, solo sé que no sé, que es como que está siendo irónico, ¿sabes? Usted es el genio, ¿cómo que usted no sabe? Pero también compaginar eso con lo que yo creo que hiciste muy bien en el libro, es dejar ver las tonalidades de grises, que a veces la verdad tiene capas, y la verdad no está ubicada más que en esta interpretación, pero que al final del día, esa frase de Sócrates es tan sabia, porque ¿qué sabemos nosotros si no nos hemos puesto a pensar sobre la mentalidad de Trump o la fórmula exitosa de Trump? Porque nosotros estamos en el bando contrario, el bando que uno piensa que está armado de la verdad, de la justicia, de la ética, la moral. Eso es un charlatán, es un demagogo. Hacemos estas simplificaciones y entonces no entendemos a la mitad de la población norteamericana que piensa como él. Me gusta mucho lo que has dicho, porque primero, si tú pones la televisión hoy
y eso está descrito en el libro, si tú pones Fox y luego pones CNN, tú dices, es que esta gente están viendo dos planetas diferentes. O sea, son dos medios principales de los Estados Unidos, pero cada uno está dándole énfasis a lo que le interesa darle énfasis. Por ejemplo, en Fox están diciendo que la Convención Demócrata, eso fue un show para ocultar el golpe de Estado que le han dado a Biden. Y para ocultar los fracasos económicos de esa administración. Tú pones CNN y es una fiesta total MSNBC, de alegría, porque hay un entusiasmo tremendo y esto va a hacer que Kamala va a ganar. Y yo lo que digo es, ok, usted puede que esté en el lado de MSNBC, ajá, pero debemos ser autocríticos también, porque si no, no vamos a entender qué están tratando de hacer los otros. Sócrates, como tú bien planteas, nunca ha dicho ni nunca reclama tener la verdad cogida por el mango. Él dice, yo amo la verdad porque no la tengo, pero la busco, me acerco a ella, trato de encontrarla. Y esa es la filosofía. El filósofo no es el sofos, el sabio es el sofos. El filósofo es el que ama. Entonces, como la teoría es que tú amas lo que no, o sea, no lo tienes, lo buscas. Lo añoras. El eros. Hay un eros ahí que te llama, pues lo añoras porque no es algo que ya tú tienes por sentado, no es parte de ti. Y eso está, pues, de hecho hay una mención en el libro, porque uno de los personajes es Querefón, que fue el amigo de Sócrates que en el oráculo de Apolo en Delfos le pregunta al oráculo, ¿hay alguien más sabio que Sócrates? El oráculo dice no. Y va y se lo dice a Sócrates. Y Sócrates dice, es que yo no creo. Y luego él dice, debe ser porque el oráculo sabe que yo soy el único que sé que no sé. Yo soy el único, porque todo el mundo que le preguntaba en ese tiempo, ¿tú sabes lo que es la justicia? Claro, yo sé lo que es la justicia. Bueno, darle a cada cual lo que le toca. Pues ya, tú te la sabes toda. Sócrates tenía una visión un poco más moderada del conocimiento. Decía, ¿realmente es eso? Y Platón se rapa un libro que es el más importante de él, La República, completo sobre el tema de la justicia, que son 10 libros. Sócrates es el personaje principal de La República. Ahí es que te das cuenta que es una búsqueda. Así que obviamente sé que te inspiraste en uno de los grandes escritos de Platón. De nuevo, amigos, acuérdense que Sócrates no escribió nada. No escribió nada. Así que todo lo que sabemos de Sócrates es por lo que dicen otros, y principalmente Platón. El Gorgias, ¿verdad? Este escrito, ¿te inspiraste en él? Sí. Háblanos un poquito vamos a pasar algunos de los detalles. El Gorgias es el diálogo más caliente y más polémico, por decirle, el más que hay choque de todos los diálogos del canon platónico. Hay 36 diálogos si consideras la apología. Se considera un diálogo del periodo medio de Platón, no muy maduro ni muy joven. Y es, según los académicos, quizás uno de los diálogos que mejor dibuja a Sócrates. ¿Okay? Así que por eso me inspiró. Pero además porque hay un debate muy fuerte ahí sobre la retórica, sobre el uso de la palabra para convencer. Sócrates es muy escéptico. Sócrates no le caían bien los sofistas ni los retóricos. O sea, no le caían bien en el sentido de que ellos decían, yo puedo convencerte de cualquier tema y eso me hace a mí una persona súper exitosa. Y yo, sí, pero para convencer debes tener el conocimiento sobre eso que tú convences. No, yo tengo una técnica. Para persuadirte y convencerte. Convencerte. Entonces eso nos lleva a entender a Trump. Porque fíjate que Trump no puede alegar que sabe más del COVID que los médicos y que Anthony Fauci. Pero él dice, a mí no me importa. Si yo digo tal cosa y lo digo con convicción, que el cloro me cura, pues, y hay millones que lo siguen. Y yo pienso que por eso el libro yo lo he construido de tal manera que le da herramientas al lector para que inmediatamente
mira, esto es esto. El retórico, la persona que descansa en meramente su capacidad de convencerte, no está buscando educarte. Y eso es uno de los elementos fundamentales del Gorgias. Explícame algo, porque son palabras que a veces parecen similares, pero están abordando algo distinto. Retórica, mayéutica, demagogia. Muy bien. Porque fíjate que cuando yo estaba viendo la Convención Demócrata, y claro, con la óptica esta, esperanza, todo esto, hay mucha retórica, obviamente. Hay retórica. O sea, es un acto de retórica. Es un acto de retórica, pero entonces, aquí es que, ¿qué es una retórica razonable? Sí. Y cómo esa retórica tiene que ver con el populismo, con la demagogia, muy bien, con... Fíjate, y esto pues lo vamos a estar trabajando, lo que es, yo creo que es una de tus encomiendas, crear ciudadanos pensantes. Y hay uno de los filósofos que ahorita lo vamos a ver, que habla del ciudadano consumidor, que eso está fascinante. Me encantó. Voy a decirte brevemente, sí. Y en el libro está explicado, lo explica Bannon. Hay retóricos en todos los lados del espectro político. O sea, y el retórico es el que tiene el arte de persuadirte, de convencer y convencer a las masas. Para ser un político eficaz debe serlo. Lo que pasa es que lo que está diciendo Sócrates no es la retórica es mala de por sí. Lo que te está diciendo es que no es un criterio confiable para tú decidir si alguien es bueno. Porque es muy engañosa. Entonces, si tú te dejas enamorar, salió Bad Bunny y Bad Bunny cantó y tú estás ahí tan entusiasmado, el criterio más racional se apaga. Y es lo que está diciendo Sócrates es, cuidado, la retórica no es suficiente. Tú tienes que ser un ciudadano que busques más, que te eduques mejor, porque si no, igual que te enamora el bueno, te enamora el malo. Y eso es un poco lo que se dice. La diferencia entre la retórica, que es el arte de la persuasión, y se ha estudiado por mucho tiempo, de la mayéutica, es que la mayéutica, que viene de la palabra parir, de ser un partero, eso es una figura bella, hermosa. Porque Sócrates, en uno de los diálogos, dice que él es meramente un partero. Él ayuda a la gente a parir ideas. Él ayuda a que tú descubras cuáles son las ideas que están dentro de ti y salgan, y que la madre de él era partera. Claro. Y por eso él dice, pues yo aprendí de mi madre. Es una bella imagen de que él no está para que lo entienda la gente y tú lo entiendes bien. Él no es el maestro que te dice 2 más 2 es 4 y punto. No. Él quiere que tú tú descubras la verdad o te acerques a la verdad con tus propias herramientas. Claro, vas aprendiendo, él te va llevando, pero por eso Sócrates pregunta más de lo que dice. Porque todo el tiempo quiere que tú llegues. Y entonces finalmente el demagogo es aquella gran figura de la antigüedad, que usualmente son grandes retóricos y son los que pueden enamorar a la masa. El demagogo es el maestro de la masa, el que se posiciona como que es el que sabe. Y usualmente el demagogo termina siendo un tirano. Porque pues los grandes demagogos son los que enamoran a la masa y le dicen, yo soy quien te puedo proteger del mal, yo soy quien te puedo dar lo que tú quieres. ¿Y quién es el gran demagogo de nuestros tiempos? Donald Trump. Claro, y por eso es tan valioso para mí haber vuelto a los clásicos, porque Donald Trump es la versión en esteroides con la tecnología actual de lo que era el viejo demagogo en la antigüedad. Mira, esta frase yo creo que, déjame ir aquí a esta imagen. Hablando. Obviamente, Carlos, cuando hablamos de mayéutica, que como tú dices, parir la idea, esto es muy común en nuestro vocablo boricua, cuando uno dice, muchacho, tuve que parir la patria o sudé para parir esto. Eso fue un parto doloroso. Un parto. Así que estábamos en el argumento de que la habilidad de persuadir, la retórica,
no es ni mala ni buena en sí, sino cómo se aplica. Sí. Y cómo en estos tiempos de desinformación podemos usar nuestra sensibilidad a la filosofía para asegurarnos que estamos respondiendo a un político que está haciendo un maridaje de una buena retórica con una filosofía. Eso es así, y eso me permite hacer una reflexión sobre lo que es la filosofía para Sócrates. Porque hoy día tú le dices a mucha gente filosofía y piensan que eso es meterse en una universidad a leer a los alemanes. Claro. Y no es así. La filosofía es una disciplina de cómo buscar la verdad. Ese es el principio de la filosofía. Pero para buscar la verdad, si tú te conformas con que el que habla bonito, el que es retórico, el que, pues, te estás depositando tu confianza en él, pero no estás creando las herramientas para tú crear, para tú pensar, lo que me dice, por más bonito que lo diga, es real. Uh-huh. Está basado en los datos. Y uno de los problemas que estamos viviendo es que a pesar de todos los progresos que hemos tenido en pleno siglo XXI, la gente ve algo en un tweet y si está de acuerdo con mis sentimientos, pues ya con eso es suficiente. Claro. Y no hay tanta disciplina de un pensamiento crítico, y lo que queremos es tener ciudadanos críticos, no consumidores de lo primero que te pongan. Claro. Y Sócrates yo creo que nos ayuda. Eso que mencionas, el elencos, a lo que se refiere es al método socrático, el método que él usa para lograr esto. Y el conócete a ti mismo es un llamado que él nos pide a todos, que antes de estar tan preocupados por, mira a ese otro, mira el vecino cómo anda, mira cómo aquel, conócete a ti, busca si tú vas bien en tu vida, y entonces te pone la lupa en tu propia conducta. Y eso para mí es otra buena disciplina. Porque a veces estamos tan preocupados por lo que hace otro. Claro. Y lo que haces tú, aplícate ese mismo criterio a ti. Eso es lo que él hace con el conócete a ti mismo. Y obviamente, de nuevo, yo creo que esa frase de solo sé que no sé es una invitación a que el conocimiento completo nunca lo tenemos. No. Y siempre debemos estar abiertos a poder aprender más. Sí. Hablando de la retórica, su uso y mal uso, este libro lo menciona Timothy Snyder. Yo lo he visto en CNN y me impresionó, profesor de Yale, sobre la tiranía, 20 lecciones para aprender del siglo XX. Y vamos a hablar un poquito de la mentalidad de Trump, Sí. Y yo creo que esa frase, contextualízamela para entonces, mira, quizás pasar a esto, que es estas 4 tendencias prefascistas en la retórica populista de hoy. Muy bien. Pues básicamente yo en el comienzo del libro uso las mismas palabras de Trump en su libro The Art of the Deal. Ya. Y tú lo has traducido para nosotros. La clave de mi forma de promoverme es la valentía, pero en realidad es como el bravado. El bravado. El sí. bravado. Es como, yo tengo que demostrar que yo soy más bravo que los demás. Juego con las fantasías de la gente. Eso significa juego con la fantasía de la gente. Yo comprendo que la gente tiene una fantasía y yo juego con eso. Es posible que las personas no piensen en grande, pero pueden entusiasmarse cuando tú lo haces por ellas, ¿verdad? Por eso una pequeña hipérbole nunca viene mal. La hipérbole es la exageración. Claro, claro. La gente quiere creer que algo es lo más grande, lo más grandioso, lo más espectacular. Te está hablando el vendedor típico de un carro usado. El vendedor del carro usado, cuando tú vas, me digo, y no quiero atacar a los que venden carros usados, pero no seamos ilusos. Ajá. Tú llegas Ajá. y tú ves ese Volky. Ajá. Y tú le preguntas al vendedor, ¿y es bueno ese Volky? Ay, bendito, tú te ves espectacular en ese carro. Siéntate, pruébalo, ese eres tú. Mira, cuando tú llegas en ese Volky, los amigos tuyos van a decir, pero qué tipo más brutal. Él no está diciendo si es bueno o malo el carro, te está vendiendo en tus fantasías, en tus deseos, en tus propios prejuicios,
pues te está vendiendo, igual que el que vas a un sitio, oye, te queda brutal esa camisa, a lo mejor no te queda bien, pero el tipo quiere vender su camisa. Claro. No claro. él está haciendo su cosa. Y Trump ahí te demuestra que la manera que él ve la política es así mismo. Yo te vendo unos sueños, que esto es lo más grande, lo mejor, y tú lo compras. No eres un ciudadano crítico, eres un consumidor. Vamos a hablar un poquito de esas. Timothy Snyder en el libro este sobre la tiranía habla de estas 4 tendencias prefascistas. Excelente. Explícanos esto, ¿verdad? Porque son parte de estas herramientas que se ven reflejadas en los diálogos, y que ahorita vamos a hacer un poquito de ese diálogo, vamos a dramatizárselo. Pero háblanos de esto, Sí, Carlos. yo incluyo una reflexión en el epílogo, que el epílogo es unas pinceladas sobre algunos principios, y el profesor Snyder identifica tendencias, lo que él llama prefascistas. El fascismo, pues obviamente es una ideología que se somete al líder, ¿verdad? Y que pues nosotros lo seguimos porque él sabe más que uno. Y él dice, mira, 1, hostilidad contra los datos verificables que contradicen la propaganda retórica y lo que ellos llaman fake news, ¿verdad? Por ejemplo, si Trump dijo que con el Clorox tú te curas del COVID, y tú sacas datos científicos, hay hostilidad contra ti. Tú lo que pasa es que eres un elitista, tú no sabes nada. Lo sacaste fuera de contexto. Eso permite que el rector se aferre e imponga la versión de la realidad que se le antoje. Eso es súper peligroso, porque ahí estamos hablando de que si tú renuncias a los datos verificables, pues estás en el mundo del retor. Segundo punto, la repetición incesante de mentiras hasta que se transforman en la realidad según la perciben sus seguidores. Decía Goebbels, y él lo elabora, que las mentiras, si las repites suficiente, la gente empieza a decir... Goebbels, el publicista, el publicista de Hitler. De Hitler. O sea, que si repites y repites, y de pronto la gente dice, por algo se dice, y termina creyéndolo. Incluso dice Goebbels que si la mentira es lo más grande posible, es absurda, la gente tiende a creerla más todavía. Porque dice, nadie va a mentir sobre algo tan grande. Pues claro, sí, es la gran mentira, big lie. Tercer punto, el abandono de la razón y de la necesidad de elaborar opiniones fundamentadas en datos. Por ello proclaman que lo importante es el sentimiento. Eso es de lo más prevalente, y lo veo incluso en mis estudiantes. Gente que cree que como se sienten de una manera, eso es un criterio confiable de la realidad. Es que como yo me siento entusiasmado con Trump, eso debe ser que Trump es tremendo. Y el sentimiento hay que filtrarlo con la razón, con los datos. Y por eso es tan peligroso eso de los sentimientos. Los sentimientos son parte de lo que somos, pero no es un criterio confiable para saber si un político es confiable y bueno. Y lo último, la fe ciega en el líder, que es lo más peligroso y es lo más fascista. Cuando ya en Alemania el Führer se convirtió en el Führer, lo que decía el Führer era la ley, y todos los demás seguían al Führer. Cuando Trump dice con envidia, a mí me gustaría que a mí me sigan como a Putin o como a Xi Jinping, lo que está diciendo es, yo quisiera ser el líder que tú no cuestionas. Exacto. Y en la democracia, el día que eso ocurra, se acabó la democracia. O sea, es tan sencillo como que la democracia es un sistema basado en que los ciudadanos puedan cuestionar al líder. De lo contrario, perdemos la democracia. Y esas son las 4 tendencias que Snyder identifica en la política trumpista y en la política de hoy. Definitivamente, yo creo que nos ayuda a poner en perspectiva. Entonces, una de las intenciones que yo creo que hay en tu libro es que seamos votantes con conciencia, con pensamientos críticos. Este gran filósofo, Chul Han, de Sur Corea, vive en Alemania, sé que lo admiras mucho. Habla sobre el problema de que nos hemos vuelto ciudadanos consumidores. ¿Qué tiene que ver esto con la retórica de Trump? Sí, es una gran pregunta. Chul Han escribe libros que no son voluminosos,
son casi reflexiones para que uno llegue a su propia conclusión. Y él lo que dice es, para resumir lo que tú has puesto ahí, que hoy día no nos hemos dado cuenta, pero los ciudadanos en la antigua Grecia y los ciudadanos en las democracias, digamos, robustas, son quienes ejercen el poder. O sea, son las personas que se involucran, se enteran, tienen agencia. El ciudadano no se puede estar quejando si no es porque ha intentado a través de su capacidad de pensamiento, de acción, hacer unas cosas para avanzar la justicia y demás. Eso es el principio. Pero hoy día el ciudadano en las democracias postindustriales, liberales, se ha convertido en un mero consumidor. Es decir, ¿cómo tú consumes tu entretenimiento? Pues tú pones la serie de Netflix y tú quieres que salga la serie de Netflix y tú pasivamente te entretuvo o no te gustó. Y lo mismo pasa cuando tú vas a un restaurante, si te tratan bien, si te sirven las cosas bien, te lo comiste y te lo gozaste. Pero eso es una actividad casi siempre pasiva y reactiva. Y Chulhan se queja de que hoy día el ciudadano se ha convertido en un consumidor que se queja. ¡Ay, no vino la basura, no vino hoy! Y esos políticos, todos son unos corruptos. Pero ¿qué estás haciendo tú como ciudadano para que cambien las cosas? Y ese es el reto que nos pone Chulhan. Y yo lo que quisiera, ¿verdad? No me quiero poner de propagandista aquí, pero sí lo que yo quisiera es que el que lea el libro vea que no estamos impotentes. Parecería, nos quieren convencer de que somos impotentes, de que no podemos hacer nada. Mentira. Porque si yo te convenzo a ti de que podemos pensar fuera de la caja, pues quizás convencemos a tu esposa y quizás convencemos al vecino y ya somos 4. Y poco a poco podemos rescatar la figura de un ciudadano más proactivo, que es lo que a mí me encantaría que ocurriera. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que también entender que estas simplificaciones y estos sesgos no solamente los tenemos, lo tienen los trompistas, entre comillas, nosotros mismos. Mira, ayer, excelente eso, cuando hacen el estribillo, que es un estribillo, hay muchos estribillos en el vocabulario demócrata. Trump quiere tumbar con el seguro social. Yo hice un chat GPT y dije, pero ¿cómo es posible que este argumento se repita tanto siendo tan antipático? Pues como tú vienes a ver, hay muchas tonalidades de grises ahí. O sea, no es que obviamente a todos nos gustaría pensar que Trump literalmente dijo, yo voy a tumbar el seguro social y todo el mundo se va a quedar sin esa sombrilla. O sea, obviamente las tonalidades de grises aquí es, no, mira, ellos están hablando de hacerlo más eficiente. O sea, si queremos debatir esto, tenemos que ir más allá de las frases. La frase nos ayuda, pero si nos quedamos en la frase, cometemos el mismo error del otro bando, ¿no? Has dado en el clavo de algo que yo lo planteo en el libro y lo discuto y me preocupa. Y es que Trump no solamente es un fenómeno que apela e influencia en sus seguidores. Trump tiene la capacidad también de transformar a sus oponentes a que se parezcan a él, porque adoptan sin quererlo alguna de las tácticas de Trump. Entonces, él envenena el alma hasta de su oponente, porque el oponente siente que para yo entonces ganarle a Trump, tengo yo que hacer lo mismo de Trump, pero yo soy bueno. Frase sencilla. Sencilla, simplista, a veces exagerando la realidad, porque esa es la manera en que yo meto miedo con Trump. Pero estás reproduciendo sin darte cuenta tácticas trumpistas que son las que queremos superar. Entonces ahí hay un nivel de madurez que se requiere del ciudadano, porque yo veo lo mismo que tú. Yo soy demócrata. Claro. Yo quiero que gane Kamala. Claro. Pero también no voy a renunciar a mi pensamiento crítico. Y vi la convención y vi cosas que eran pura retórica. Y puro chichija. Pero entiendo que eso es parte del proceso. Eso no me va a mí a convertir en un cínico. Pero no me engaño. Lo importante es que no nos engañemos. Y tengamos esa capacidad. Lo mismo aplica en el proceso en Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico hay un proceso electoral,
pues uno a veces ve aún la gente que uno simpatiza y dice, bueno, eso es un poquito, claro, la vida es así. Claro. Así que ese lidiar con las tonalidades de grises es parte de la mayéutica, es parte de la filosofía. A mí me gustaría hacer dos cosas antes de concluir nuestro extraordinario diálogo. Uno es reiterarle dónde se puede conseguir el libro, bien importante. Es un libro excelente para que usted se lo lea y para que usted se lo regale a un ser querido. Es ameno, es digerible. ¿Dónde bueno, se consigue? el libro se consigue en todas las librerías principales de Puerto Rico. Bookmark en San Patricio y en Santurce, en Atillo, Casa Norberto, en Plaza Las Américas, Librería Mágica, lo tienen en Candil en Ponce. Pero aquellas personas que dicen, no, porque a mí me gusta que pedir las cosas por Amazon, también está en Amazon. Con poner Sócrates versus Trump o Sócrates solo, ya te sale el libro entre los primeros. Y en Kindle, el que le gusta el Kindle también baja en Kindle. Está en todas las plataformas. Es un libro, fíjate, yo lo hice con ese deseo. Es un libro de 180 páginas. Ahí lo tienen en la versión de Kindle. Ahí lo tienen la versión de Kindle. Es un libro de 180 páginas. Y hay quien me ha dicho, por ejemplo, un amigo, Luis Pavón Roca, me dijo, mira, es un libro peligroso. Y yo, pero ¿cómo peligroso? Me dice, es peligroso porque tiene dibujos y está bonito. Y uno pensaría que es un libro superficial. Y él dice, tiene distintos niveles. Y dependiendo del tema, tú puedes profundizar, ir hondo, o mantenerte a un nivel más de entretenimiento. Y yo creo que eso es justo decirlo. Hay partes del libro que si te interesa, por ejemplo, profundizar en un filósofo como Chul Han, pues de aquí vas a pasar a leer las cosas de Chul Han. Pero si te conformas con lo dicho, aprendiste algo. O sea, el libro no te va a excluir porque tú no seas un filósofo profesional. Al contrario, es para que un ciudadano normal, pero que tenga las inquietudes que estamos hablando, un ciudadano que diga cómo es posible Trump, un ciudadano que le preocupe el futuro, va a encontrar pensamiento crítico aquí. Pues yo creo que la mejor forma como dice el refrán, where the rubber meets the road, es que aprovechemos la versión digital que la vamos a poner aquí. Y Carlos y yo vamos a hacer aquí un pequeño psicodrama. Es la primera vez. Esto es inédito. Desde que se publicó el libro, esto es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a tomar la decisión de quién va a ser Sócrates y quién va a ser Trump. Pero vamos a venir y vamos a escoger un segmento que Carlos entiende, recoge un buen sentir de cómo se dan estos diálogos. Así que volvemos enseguida. Bueno, después de tirar la moneda, Caro Cruz, le tocó a Carlos ser Sócrates y a mí Jared, que es el segundo diálogo que se da en el libro, después que él habla con Bannon. Así que vamos a darle un saborcito, aquí la tenemos en pantalla. Así que, maestro Sócrates, adelante. Jared, habíamos identificado dos tipos de argumentos para sostener una opinión o refutarla. Uno, el que se basa en la opinión mayoritaria. Otro, que es el que yo prefiero, se sostiene en el razonamiento propio. Es el que expresas con tus palabras, independiente de cuál sea la opinión mayoritaria. Este es el que me interesa. Tu opinión franca y no la de la mayoría es la que me gustaría conocer cuando contestes mi pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Es la pregunta más importante de todas. Yo no veo que esto tenga que ver con el tema de hoy, Sócrates. Tiene que ver con todo. Ya verás que si seguimos dialogando, llegaremos a un acuerdo en este punto. Bueno, eso quisiera verlo. Has dicho que un tirano, por virtud de su poder sobre los demás, es envidiable. Aunque sea injusto, criminal, inmoral
y siempre sediento de poder, nada de esto le hace mella a su alma, puesto que sabe lo que quiere y gracias a su poder lo consigue. Dices que esto lo convierte en una persona admirable y feliz, Macarión, como diríamos en Grecia, ¿cierto? Bueno, esa es la verdad y la mayoría lo reconoce, aunque mire, no lo admite. Sí, la mayoría piensa así, pero no lo admite por vergüenza. Te ruego que al menos tú contestes con franqueza y sin tener vergüenza de nada. Si una vida es envidiable y feliz, debe ser una vida que tú quieres emular, ¿cierto? Cierto. Bueno, y ahora vamos a cambiar los papeles. Carlos va a ser Trump, yo voy a ser Sócrates. Y vamos a tocar un pequeño diálogo sobre la naturaleza de la vida buena, de vivir bien. Así que Trump comienza este diálogo. Mira, Sócrates, no sabes de lo que estás hablando. Te diré el secreto de la felicidad. Si quieres ser feliz, sencillamente sigue tu pasión. Los moralistas, vengan de Atenas o de Jerusalén o de India, no saben nada de la felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque nos invitan a ir en contra de nuestra propia naturaleza. La vida feliz es la que da rienda suelta a las pasiones y la alcanza quien puede satisfacer al máximo sus deseos. Esa es la vida que merece ser vivida según nuestra naturaleza. ¿Y en verdad tú crees que alguien que vive así sabe gobernar bien a los demás? Yo sí sé. Somos poquísimos en el mundo los que poseemos el carácter, la inteligencia, la fuerza de voluntad para vivir la vida siguiendo nuestras verdaderas pasiones e imponer nuestro poder sobre los demás. No hay pasión más fuerte que la búsqueda del poder. Fíjate, me pregunto si esa sed de poder es producto de o si se produce el carácter soberbio, arrogante y destemplado. Lo que llamamos hubris, que es el camino del exceso, el desenfreno, la transgresión, la violencia y el caos. Puedo entender que lo veas así. La mayoría solo puede fantasear con esta forma de vida. Solo unos pocos podemos vivirla. ¿Y cuál es el problema? El hubris es lo que produce el tirano. En esto, Sófocles llevaba la razón. Oye, ¿qué obsesión tú tienes con los tiranos? ¿Qué estaba pasando en este diálogo? Coméntanos ahora como autor del para libro. ponerle contexto, llega un momento en que Sócrates quiere saber por qué Trump cree que puede gobernar mejor a los demás. Porque él está aspirando a ser presidente de los Estados Unidos. Ya. Y en ese proceso le pregunta que qué es lo que hace una buena vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que él define la vida? Y entonces Trump va a la definición más, digamos, hedonística, pero también del poder. Y es tener el poder, imponerme sobre los demás y satisfacer mis pasiones al máximo. Y hábilmente Sócrates le dice, pero eso está chévere para ti, pero ¿tú crees que eso te capacita para gobernar a los demás? Y él dice, sí, porque yo tengo inteligencia, fuerza, típico Trump. Él tiene todo. Tengo la fuerza, la inteligencia, la capacidad de imponerme. Y luego él le pregunta, pero ¿no te parece que eso, todo lo que tú has dicho, demuestra soberbia? Que es el hubris. Ajá. Y ahí es que él dice, bueno, sí, demuestra soberbia, pero es que yo puedo vivir así. Y él le dice, bueno, es que el hubris es la característica del tirano. Y ahí él se molesta y dice, qué obsesión con los tiranos. Ya. Porque Trump al final no puede evitar, como hemos visto, el ponerse como que soy el más fuerte, el mejor y todo. Y lo que está demostrando es que su verdadera motivación es Trump, no una preocupación por cómo yo mejoro la vida de los otros. Y es a lo que lo lleva Sócrates en ese momento.
Amigos, en verdad que esto ha sido una dialéctica maravillosa, es la primera de varias que vamos a tener, pero reiteramos que es un libro maravilloso que nos llega en un momento donde hay mucha esperanza, pero a la misma vez, como hemos destacado, el pensamiento crítico siempre nos tiene que acompañar. Si vamos a entender lo que pensamos que es el otro bando y lo que es el bando nuestro, que supuestamente es el correcto, yo creo que Carlos ha hecho un trabajo aquí excepcional. Sócrates versus Trump. Carlos, gracias por placer. Me lo he disfrutado. Sí. Y es la primera vez que hago de leer la propia obra. Me sentí un poco raro, pero me lo gocé. Me gustó. Pero vamos a repetir. Así que, amigos, ya saben, estamos aquí por Radio Isla 1320, pero también esta entrevista va a estar disponible en mi canal de YouTube. Saludemos, buenos días y que sigan añadiéndole vida a los años y años a la vida. Un placer. Carlito. Un placer.